Bienvenidos a la última entrega, la entrega número 6 del curso para misioneros procesales año 2020. Esta entrega es una entrega eminentemente práctica y consta de una primera parte que trata sobre la persona humana y su ciclo constante y permanente de aprendizaje. Una segunda parte que es el aspecto teórico de entrevistar, acompañar, asistir en el relato inicial, informar y orientar. Una tercera parte que es la práctica de este proceso de entrevistar, acompañar, asistir, informar y orientar. Y un último paso que es la orientación hacia la persona y lo que tiene que hacer. Tiene un paso 5 que son los repasos de la información que se entrega, de la información recibida y las correcciones de ambos aspectos. Y por último, cómo se concluye y se despide de una entrevista realizada. Y con eso termina el fin de esta entrega número 6. Pero como es eminentemente práctica, todo el material complementario está orientado a ese aspecto, a lo práctico. Uno de los materiales complementarios es el documento llamado Misioneros Procesales, en el cual podemos ver cuál es la misión, es decir, el motivo, la razón de ser de la institución de misioneros procesales, la visión, cuál es la imagen que la institución tiene, lo que se espera hacer en el futuro y los logros que se pueden alcanzar, el lema, que es una frase clara, precisa y concisa, que refuerza la idea de la misión y la visión, y el logotipo, que es un símbolo formado por imágenes y letras que identifica a la institución y refleja su misión, su visión y su lema. La misión de los misioneros procesales es enfrentar la responsabilidad de acercar el tribunal a las personas. La visión es que en cada parroquia, en cada decanato, zona, se cuente al menos con un misionero procesal. El lema es salimos para servir, considerando que cada día llegamos para aprender. Y el logo está basado en el buen pastor, haciendo énfasis en la palabra kalos, buena, que describe lo que es sano, bueno y bello, de una bondad innata. Luego tenemos algunos aspectos sobre un concepto llamado APSE, aprender y servir, que es la filosofía de trabajo que tienen los misioneros procesales, basados en un proceso llamado planear, hacer, verificar y actuar. Planear es la primera etapa y es necesario determinar cuáles son las necesidades y cuáles son las metas. En hacer, que es la siguiente etapa, se pone en marcha lo que se ha acordado. En verificar, se revisa lo que se está haciendo. En actuar, se corrige y se pone en práctica nuevamente lo que se ha planeado. La filosofía APS es un proceso de mejora continua. Está basado en una filosofía de trabajo japonesa denominada Kaizen, cambio mejor o mejora, y que se entiende como una mejora continua. Todo proceso de cambio debe comenzar con una decisión y debe ser progresivo en el tiempo sin dar marcha atrás. En APSE trabajamos siempre en equipo, en un equipo de trabajo para trabajar como trabajo en equipo, respetando los cambios de corta duración, con objetivos claros y con un sentido de urgencia, es decir, de una rápida y oportuna atención. Aprender y servir, APSE, es un paso en la dirección correcta que se da cada día, considerando que aunque demos solo un paso, siempre será mejor que no dar ninguno. Ello permite una mejora de un 1% todos los días. Sabiendo lo que tenemos que hacer, servir y encontrar maneras simples de ir mejorando el camino. APSE, Kaizen, es una mejora continua. Luego tenemos otra entrega que se llama el arte del acompañamiento. En, en esta entrega encontraremos el concepto del acompañamiento, la búsqueda del sentido del ser humano que nos permite establecer un compromiso con la interioridad y la profundidad de las personas, con las características propias de un acompañamiento que se caracteriza por no ser una dirección. Acompañar no es aconsejar, no es hacer terapia y tampoco es una técnica, aunque se utilicen técnicas para acompañar. El arte de acompañar requiere destrezas prácticas, una destreza de acogida y de escucha, una destreza de objetivización y una destreza en el preguntar. Esto se resume en esta frase hermosa que está en el
Evangelii Gaudium, donde se destaca más, que dice que debemos quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Esto viene de la historia del Éxodo en Moisés cuando se enfrenta a la zarza ardiente. Y Moisés vive y experimenta una teofanía, es decir, una aparición de Dios, una manifestación de Dios en alguna parte de esta historia maravillosa de la salvación. También veremos otros conceptos, como es la zona de confort, que es el lugar en donde nos sentimos seguros y en control, y cómo en la medida en que vamos saliendo de esa zona de confort podemos llegar a una zona de crecimiento. De esto se desprende el concepto de responsabilidad de control. Hay cosas que no están en mi control ni son mi responsabilidad, que tienen que ver con las acciones, los pensamientos, las palabras, los errores, los sentimientos, las creencias y en el fondo con las consecuencias de los actos de los demás. Pero también sí tengo que tener claro que soy responsable de mis propias acciones, mis pensamientos, mis palabras, mis errores, mis sentimientos, mis creencias y las consecuencias de mis propias acciones. El Papa Francisco nos habla en Evangelii Gaudium de las características del arte y el oficio de acompañar y destaca la prudencia, la comprensión, la espera y la docilidad al espíritu. En este arte y oficio de acompañar es muy importante el arte de la escucha, el arte de escuchar, estableciendo una proximidad, y aquí una palabra importante, que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores, nos saca de la zona de confort. Esto se hace posible a través de una escucha activa, que nos permite mejorar el servicio y la atención a los hermanos, pero también nos permite mejorar en nuestra propia escucha personal. El acompañamiento personal se convierte en un acompañamiento pastoral cuando entendemos que nuestro proceso no es contener, no es mantener encerrado, sino liberar y aliviar todo aquello que esté escondido en el interior de la persona y que le cause dolor, que está en su pasado, pero que afecta su presente y puede indudablemente afectar su futuro. El acompañamiento personal también tiene que considerar la existencia de las dichosas emociones, estos sentimientos, estas sensaciones que tienen en el interior nuestro ser y que está alojado desde el punto de vista biológico en una parte minúscula del cerebro que se llama amígdala. Ahí es donde se alojan nuestras emociones, aquellas que nos permiten e influyen en nuestras decisiones. Por eso, hay que tener y considerar las emociones básicas al menos, como la rabia, la alegría, la tristeza, el miedo y el amor, que nos van a afectar y al superponerse unas con otras, vamos a tener emociones secundarias que muchas veces olvidamos tratar porque nos enfocamos solo en la primaria, como la rabia o la ira. Al tener claro cómo funciona el sistema emocional del ser humano, podemos establecer y facilitar una conexión emocional con el otro por medio de la escucha, la empatía y la reflexión. Estos tres aspectos, estas tres acciones de un acompañamiento nos permitirán un real acercamiento al otro. También veremos cómo funciona el concepto de los problemas. El tiempo hablamos de los problemas, que existen problemas, que enfrentamos problemas. Pero ¿qué es un problema? ¿Cómo se enfrenta un problema? Tenemos que saber que un problema, en este caso vamos a expresarlo como un problema principal, lo primero que uno percibe son los síntomas. Produce algunos efectos que nos va dando cuenta que algo está pasando. Pero este problema principal, además de los síntomas, tiene causas. Y esas causas a su vez van a tener efectos. Nuevamente volvemos a apelar a la creatividad. Esta frase, que se la adjudica a Einstein, es muy decidora en el concepto de la creatividad respecto de la resolución de los problemas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, que es algo que muchas veces se nos olvida e insistimos en lo único que sabemos hacer y por eso no da resultado. Un siguiente documento muy corto es un documento titulado Responsabilidad.
Y en este documento se les invita a tomar esta imagen del buen pastor, que es la que nos acompaña como misioneros procesales, y en el lugar donde está el rostro de Cristo, poner una foto con nuestro rostro, porque nosotros debemos ser Cristo para quien se acerca. La otra persona debe ver en nosotros el rostro de Cristo, así como nosotros vemos el rostro de Cristo en cada uno de los hermanos que se nos acercan. El siguiente documento se titula Evaluación Inicial Confidencial y es un documento que permite trabajar con casos supuestos, como los de este curso, pero también con aquellas personas que nos cuentan o nos entregan un relato inicial por escrito y nos permite dilucidar y discernir de mejor manera si encontramos causales posibles de nulidad, esos esquivos indicios que a veces no podemos identificar. El siguiente documento es un documento titulado Registro de Reuniones y es un modelo de ejemplo de cómo registrar una reunión con una persona, indicando obviamente la fecha, el lugar, la hora de inicio y término y los antecedentes de las personas, más las observaciones que podamos tener respecto a esta entrevista. El siguiente documento es un documento titulado El proceso del perdón y en él vamos a ver partes de este proceso que están definidas como reconocer el miedo, comprender que lo que queremos realmente es amor, es amar. También asumir la responsabilidad, abandonar la culpa y dejar de juzgarnos a nosotros mismos. Hemos hablado del abandono del juicio. Aceptarnos como somos, estar dispuestos a aprender, abrir el corazón al otro, pero abrir el corazón también a nosotros mismos, entendiendo el lenguaje de Dios y que esto se convierta en un trabajo personal. Pero en este libro, en este escrito del proceso del perdón, también van algunas tareas a realizar que les invitamos a hacerla en forma personal. Luego tenemos un documento que habla del sesgo de confirmación, que es aquello que solo vemos porque nosotros queremos ver eso. Uno dice, tú oyes lo que quieres oír. Bueno, también vemos lo que queremos ver. Hay un montón de evidencia sobre un tema. Hay otro montón de conceptos que nosotros tenemos claros. Pero el sesgo se produce cuando solo tomamos en cuenta aquello que coincide con lo que ya creemos y dejamos afuera todo el resto de evidencia. Viene también de regalo un libro que se llama El silencio habla de Eckhart Tolle, que nos trae meditaciones cortas, profundas, que nos van a servir en este proceso de crecimiento. Y por último, un último documento, que son dos libros que se llaman La culpa es de la vaca, que nos trae anécdotas, parábolas, fábulas y reflexiones sobre liderazgo y también que son aplicables al acompañamiento. Queremos agradecer su participación en este curso, agradecer de corazón su trabajo, su esfuerzo y el desarrollo. Y los dejamos invitados para un siguiente curso de profundización. Dios nos bendice a todos y que Él nos acompañe y nos guarde, nos acompañe en nuestros caminos y nos bendiga y nos dé la paz.